Muy bien. Entonces, comenzamos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues, martes ya, 8 de diciembre de este 2020. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi compañera de aquí del Implan, que el día de hoy, pues, le tocó el turno realizar pues, su artículo semanal. Y bueno, pues, quiero presentar, antes de entrar contigo, Nina, quisiera presentar a nuestra invitada del día de hoy, es la maestra Rosario Varela. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila y, bueno, pues también participa en 2 comisiones en el Instituto Municipal de la Mujer aquí en Torreón y, bueno, muchísimas cosas que ha hecho la maestra y que esperamos que más adelante nos pueda platicar. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días. Gracias. Bueno, pues también saludo a mi compañera Nina Hernández Jaime. Ella es responsable de vinculación Universidad de Empresa aquí en el Implan. Nina, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues, ¿qué te parece si comenzamos contigo para que nos platiques de tu artículo, que, bueno, pues es en base y el contexto será el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, pero pues, bueno, ya te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días, Mara, y también gracias a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy. Y quería aprovechar que este pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, para hablar de cómo la pandemia y el confinamiento han sido agravantes para la violencia contra las mujeres. Y las medidas de emergencia que se implementaron en la mayoría de los países para enfrentar la pandemia ignoraron el fenómeno de la violencia familiar. Y muchos especialistas, bueno, coinciden que en tiempos de crisis, como en los desastres naturales, las guerras y las epidemias, el riesgo de la violencia familiar aumenta. Entonces, la premisa de quedarse en casa implica retirarnos a un lugar seguro, a un refugio, pero esta no es la realidad para muchas personas, ya que al cuidarnos del COVID potencialmente le dimos la oportunidad a agresores. Y según el Secretariado Ejecutivo de la Seguridad Pública, los delitos relacionados con violencia contra la mujer aumentaron considerablemente con el año pasado, desde que empezó pues, la pandemia, ¿no? Y en La Laguna, los centros de apoyo para la mujer también alertan un incremento en las llamadas de auxilio en casos de violencia intrafamiliar. Y yo quería empezar preguntándole a la maestra Rosario Varela, ¿por qué ocurre este tipo de violencia? Bueno, ok, sí me escucho, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en el confinamiento tenemos 2 espacios que se conjuntan y que regularmente están separados, que es el espacio público y el espacio privado. En este contexto, digamos, se precisa del trabajo y de las responsabilidades de todo mundo, y ahí viene un problema, porque el estar siempre en casa aumenta muchísimo el trabajo, las horas de trabajo, que por otro lado el INEGI, pues ya en las estadísticas que saca sobre el uso del tiempo, da cuenta de cómo las mujeres trabajan mucho más horas en el trabajo doméstico que los hombres. Bueno, con la permanencia de todos los miembros en la casa, evidentemente las horas de trabajo se multiplican, las responsabilidades también, y sin embargo las relaciones de trabajo, de organización del trabajo al interior de la casa permanecen igual prácticamente, es decir, las mujeres, las mamás se hacen cargo de todo, o las hermanas, si son las que se incorporan, y la división sexual del trabajo pues permanece, es decir, de la mayoría de los hombres, porque finalmente no todos, pero sí la mayoría de los hombres, digamos, siguen tratando de preservar el espacio público dentro del espacio privado, ¿no? Es decir, ellos tratan de organizarse para seguir cumpliendo con sus actividades, y en este sentido, digo, también las mujeres, pero finalmente a las mujeres nos cuesta más, ¿no? Entonces, en este contexto, pues es obvio que se vayan ocasionando fricciones, ¿sí? Y que de esas fricciones, pues se pase de la violencia verbal quizá, pues a la violencia física, ¿no? Y en un contexto en el que las mujeres, pues efectivamente, como bien dice Nina,
no tienen o no tienen a dónde acudir, o no que no tengan, sino hay un riesgo latente, ¿sí? De salir de su casa. No sé cuál riesgo será mejor, si el el quedarse o el irse, si contraer el virus o si quedarte a expensas de la furia de quien te está acompañando, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o sea, el gran problema es que existe una organización sexual del trabajo al interior de la casa que choca con la organización pública-privada, en donde los hombres prácticamente pues no tienen responsabilidades, y al momento de darse esta situación de confinamiento, digamos, y al aumentarse las horas de trabajo, pues es necesario que ellos también entren a este trabajo, y es muy difícil que lo hagan. Es muy difícil porque ven como natural que sean las mujeres quienes hagan este trabajo. Segundo, por estar alejados, no tienen habilidades, digamos que sus habilidades son un tanto más limitadas que las de las mujeres, y quizá por eso también dicen, bueno, pues de que yo no lo hago bien o no lo hago ideal, pues mejor que lo haga ella, ¿no? Quizás sin interesarse por hacerlo, más allá de si lo hace bien o si lo hace mal, ¿verdad? Entonces, es esta la principal razón, o sea, la división sexual del trabajo y el hecho de considerar que las mujeres somos quienes nos tenemos que encargar de la casa. Si a esto le pones además la falta de dinero, porque habrá muchas personas que hayan perdido su empleo, los hombres, por ejemplo, que no cumplan con su papel de proveedor, quizá esto los esté frustrando de alguna manera también, y bueno, se enconen las emociones y se llegue muy fácilmente a esta situación de ejercer el poder que siempre tienen los hombres, ¿no? De ejercer su voluntad por medio de la fuerza, no solamente contra la mujer, sino también contra los hijos. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes de continuar con usted, quisiera darle la bienvenida a la licenciada Marta Rodríguez Romero. Ella es coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres aquí en la ciudad de Torreón. Marta, muchas gracias. Hola, buenos días, doctora, buenos días, Nina, Mayra, Bernardo. Buenos días. Es un placer poder estar aquí con ustedes, con todo y frito, pero bueno, pues empezar el día con ánimo y con la mejor de las actitudes, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo ahorita en épocas de pandemia y situación de violencia, pues bueno, arrancar el día. Sí, muchas gracias, Marta. Bueno, ahorita regresamos contigo. Quisiera, sí, claro, antes de cambiar de tema, preguntarle a la maestra en la experiencia que usted ha tenido, porque, bueno, catedrática, también han participado en pues, todo lo que es este tema de la mujer, de la violencia. ¿Al día de hoy ha visto algún cambio, algo que tal vez usted diga, no, pues hace 5 años las mujeres pensaban así y ahorita actualmente cambiaron su forma de ser o ya lo están cambiando? No sé cuál ha sido tu experiencia. Bueno, lo principal es que la violencia familiar se considera actualmente un problema público, porque durante muchísimo tiempo se considera un problema privado que concernía solamente a la pareja y donde el Estado no tenía nada que ver, ¿no? Es hasta mediados de los 90, increíble, pero hasta mediados de los 90 del siglo pasado, que tampoco hace mucho, digamos, hace 20 y tantos años, ¿no? Casi 30, en el que finalmente se legisló para que la violencia familiar, que en ese momento se le llamó intradoméstica, fuera más que castigada, porque no tenía dientes, no tiene dientes la ley para prevenir la violencia familiar, más que nada sirvió para visibilizarla, ¿sí? En este sentido, pues se consideró como un problema público
Y poco a poco, pero muy lentamente, porque todavía vemos nosotros que hay muchas personas que precisamente por eso no denuncian, porque consideran que ese es un problema íntimo, es un problema de pareja, es un problema que da pena, es un problema que da vergüenza, ¿sí? Entonces todavía no termina de dar ese tránsito de problema privado a problema público. Y el Estado también muy lentamente ha dado opciones, porque hasta el 2007 salió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya consideró la violencia no solo familiar, porque al final de cuentas el problema de violencia contra la mujer es un problema estructural y se da en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el docente, en el ámbito comunitario, o sea, entonces, digamos que aquí también por parte del Estado se han ido dando pasos muy lentos, pero al final de cuentas, ahorita podemos hablar nosotros de un proceso de institucionalización que ha empezado y que ya es irreversible, en donde pues ya tenemos instituciones que se encargan de atender, de prevenir, como en el caso del Instituto Municipal de la Mujer le corresponde prevenir. O sea, las tareas que tiene que hacer el Estado de acuerdo a los mandatos internacionales es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. ¿Sí? A Marta, que nos está acompañando, ella está ahorita en una institución en donde le corresponde sancionar, atender y sancionar, ¿sí? Al Instituto Municipal le corresponde prevenir y atender, ¿verdad? Y erradicar, pues, a todos. O sea, yo creo que tampoco le debemos de dejar todo al Estado, porque al final de cuentas también la sociedad, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, erradicar nos toca prácticamente a todos. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos decir que aunque han sido lentos, ahorita tenemos muchísimos avances y ya tenemos algo sobre lo que mejorar, porque antes pues no se tenía nada. O sea, antes la lucha era para visibilizar la violencia doméstica como un problema público, la necesidad de que hubiera instituciones. Ahorita ya las hay muchas quejas todavía sobre su funcionamiento, etcétera, pero creo que aquí ya están las bases para, repito, continuar mejorando con el servicio que prestan, cada una en sus respectivos ámbitos de acción. Gracias. Maestra, muchas gracias. Y justamente le quería preguntar a la licenciada Rodríguez, Marta, ¿cuál ha sido tu experiencia durante la contingencia? ¿Si has recibido más llamadas, más reportes? Cuéntanos un poco. Buenos días. Fíjate que pasó algo muy, muy raro aquí dentro del Centro de Justicia. Sí se esperaba un aumento como tal. Sí lo hubo en llamadas al 911. Sin embargo, no así en denuncias formales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que derivado de la pandemia, a raíz de que se declaró, que fue en marzo, más o menos por el 23, por ahí, hubo una disminución importantísima aquí dentro del tema presencial. Pues las mujeres obviamente no podían salir de casa, era más difícil, se redobló los esfuerzos aquí dentro del Centro de Justicia para poder atender a las mujeres a través de redes sociales para todas aquellas que no pudieran salir. Se abrió una línea paralela al 911, también directa, que tiene atención hasta el día de hoy todavía y que la vamos a seguir teniendo de 24 horas para todas aquellas mujeres que por algún motivo no podían salir de casa. Se habló al 911, sí hubo un incremento, no en denuncias formales, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que al momento de llegar las unidades a la llamada de auxilio, a atender al domicilio, pues pensaban que era una violencia derivada de pandemia y que no iba a volver a suceder, porque bueno, es provocada por el estrés que ha suscitado esta pandemia a través de la pérdida de trabajo, a través de las remuneraciones económicas que hoy cada vez son más difíciles, el estrés de estar las 24 horas del día con niños encerrados en casas que a veces son muy pequeñas o muy grandes, no importa, pero el tema aquí, el encerramiento ha provocado una situación de estrés
y que pensaban o piensan que es una situación de primera vez y que no se va a volver a dar. Sin embargo, la violencia, una vez que se presenta, pues esta tiende a ir en escalada, ¿no? No es algo que se va a dejar de mostrar nada más porque o sea, pasó en una sola vez. Esto obviamente ya se ha prolongado. Estábamos pensando que iba a ser una pandemia de 3 meses, de 4 meses, y pues bueno, ya acabamos prácticamente el año y seguimos con el mismo tema, y así vamos a seguir hasta el año que entra. El tema aquí es seguir dando la atención debida, seguir atendiendo absolutamente todos los casos que están llegando, y comentarte, el tema de pandemia sí ha generado esa percepción y sí se ha dado a nivel nacional en una alza. Sin embargo, aquí en Torreón sucedió de esa manera, no se hizo a través de denuncias formales. Y Marta, me imagino que esto también ha de ser muy difícil en motivos de llevar un registro de las víctimas y el tipo de violencia que se comete, justamente porque no se llevan a cabo unas denuncias formales. Entonces, ¿qué instrumentos o métodos alternativos para medir un mejor registro de estas víctimas y de tipos de violencia crees que podría beneficiar al Centro de Justicia o al Instituto de la Mujer? Bueno, definitivamente nosotros hacemos una comparativa referente a las llamadas al 911 de auxilio con las que tenemos nosotros en denuncias formales. Sí hay una diferencia muy grande. Yo te puedo decir, en denuncias de violencia familiar, en el 2020, lo que va de pandemia, hemos tenido 1,663. El año pasado, en el 2019, cerramos con 2,302. Y aquí te incluyo en violencia familiar todos los tipos de violencia. La violencia hay que recordar, y eso es un mito pensar que nada más es física o es porque recibes un golpe físico. La violencia se puede manifestar de manera económica, de manera patrimonial, de manera psicológica, sexual o física. Y en esos 5 modalidades están dentro las denuncias que están presentadas dentro del centro, ¿no? Muchas gracias. Ahorita que comentas, Marta, que pues sí todos esperábamos que esta pandemia durara 1, 2, 3 meses y que la verdad ya se llevó todo el año. ¿Cuál sería, y, bueno, la pregunta le quiero hacer a las dos invitadas, la maestra y perdón, Marta, ¿cuál sería la manera de ir sobrellevando pues todo este estrés, ¿no? Sobre todo para evitar que se siga llevando la violencia en contra de la mujer, porque pues sí, como lo comentó la maestra, es muy diferente todavía, aún así, el rol que tiene el hombre al que tenemos las mujeres dentro de casa y cuidando a las niñas, y como lo comentó, de que ellos tal vez, es que yo no sé peinarlas, yo no sé cocinarles, entonces tú encárgate, ¿no? Pero si esto, que no sabemos cuánto va a durar, ¿cuál sería la forma en que lo podemos ir sobrellevando? Sobre todo pues para evitar pues más casos de violencia. ¿Primero la doctora o yo? ¿Quién? Doctora, primero, por favor. Bueno, yo creo que tendría que verse situaciones específicas, pero fíjate que ahorita que ustedes estaban haciendo la pregunta, yo me acordé de una modificación que se hizo, me parece que fue a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, en donde el que se tiene que salir de ahora en adelante es el agresor, no las mujeres. O sea, no las mujeres que son agredidas, y que el modelo tradicional nos habla pues de que ellas se van a refugios, ¿sí? Y se van a refugios con sus hijos. Ahí de hecho en el Centro de Justicia pues tienen un refugio temporal con un área para niños, porque pues las mujeres se van con todos sus niños, ¿no? O sea que este es el otro asunto de por qué no denuncian. O sea, ¿por qué no denuncian las mujeres? Porque tienen niños también, ¿sí? Entonces, pero pues yo creo que esta medida de que sean ellos quienes se salgan,
se van a complementar muy bien. No creo que los refugios dejen de ser necesarios porque siempre van a ser necesarios para situaciones en donde haya una amenaza extrema para las mujeres, ¿no? Pero a la larga esperemos que también cree una cultura en cuanto a los hombres, ¿no? Porque luego también los hombres son muy dados a decir, bueno, no, pues es que si te vas, pues pierdes aquí ya, porque esta es mi casa, ¿sí? Y entonces la ley es muy clara en la Ciudad de México. Ojalá y pronto tengamos esas modificaciones acá en el estado de Coahuila, ¿sí? Y en el estado de Durango, porque nos tenemos que considerar como una región, la verdad. En el sentido de traer también todas esas modificaciones que vayan quebrando un poco estas relaciones de poder, porque hasta ahora seguimos tratando a las mujeres como víctimas, cuando las víctimas no necesariamente tienen que ser, vamos, victimizadas en ese sentido, porque las víctimas también tienen la capacidad del empoderamiento y de respuesta y de pensar alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, para una mujer irse a un refugio, pues también le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es muy justo que quien agreda se tenga que salir, porque es un riesgo para la convivencia familiar, para la familia completa, aunque considerando también el machismo tan arraigado, no creo que tan fácilmente se vayan a salir, pero incluso en este caso la ley considera también salvaguardar a las mujeres, ¿sí? Evitar que ellos tengan, digamos, un espacio de acercamiento a la casa. No está permitido, por ejemplo, que ellos quieran vender la casa aun cuando sea de ellos, aun cuando esté a su nombre, tampoco está permitido, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tenemos que ir pensando leyes más efectivas. Yo les decía que la ley de violencia familiar, que absurdamente todavía está vigente, fue de la primera que salió, no correspondía con los mandatos internacionales porque los mandatos internacionales hablaban de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y esta ley se quedó corta, se quedó nada más en la violencia familiar, ¿sí? Entonces ya en 2007 sale la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pero coexiste con la Ley de Violencia Familiar. Entonces, ¿qué tenemos? Que los jueces prefieren la ley de violencia familiar porque es más benigna. O sea, no es casualidad que los agresores cuando son denunciados por las mujeres salgan. ¿Por qué? Pues porque esa ley a la que prefieren los jueces lo permite. Entonces también este es otro problema de por qué las mujeres no denuncian. O sea, ¿para qué lo denuncio si a los 3 días va a salir enojado, ¿sí? Y, o sea, entonces yo creo que por un lado tenemos que ir dándole dientes a la legislación para realmente ir desalentando todas estas conductas violentas y por otro lado seguir trabajando en el ámbito de la prevención. O sea, si trabajásemos en el ámbito de la prevención no tendríamos que estar pensando en medidas drásticas, ¿no? O sea, ya desde todos los ámbitos, desde la escuela, que todavía no logra introyectarse totalmente la perspectiva de género, pero ahí ya deberíamos de estar trabajando siempre en relaciones igualitarias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí hay un largo camino todavía por recorrer, pero si lo manejas por un lado de manera forzativa, porque la ley eso es, sí, forzar conductas que son necesarias, y por otro lado, con la parte suave de la prevención, me parece que es una buena dupla por la cual pudiéramos hablar en un futuro no muy lejano, pues de que esto por lo menos empiece a mejorar, ¿verdad? Muchas gracias. Marta, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, claro. Yo creo que son un conjunto de acciones, son varias. Cabe recordar que es muy importante tanto el empoderamiento como el acceso a la justicia en este tema, ¿no? Pero si hablamos de medidas para poder prevenir en tema no nada más de pandemia, o sea, hablamos de siempre, pues bueno, primero lo acaba de decir la doctora, la separación del agresor del seno familiar es importantísima,
que tiene que ser reforzada a través de medidas de protección y a través de una vigilancia constante, que eso se da a través de seguridad pública, que se está haciendo los rondines. Aquí lo hacemos cuando llega una denuncia al Ministerio Público, se tiene que dar ese acompañamiento y esa vigilancia, porque es una manera de prevenir una violencia mayor, ¿no? Los refugios es otra de las acciones que también nosotros podemos ofrecer. Nosotros tenemos un refugio temporal, aquí solo podemos tener las 8 días, pero nuestro deber es canalizarla a través de la Red Nacional de Refugios a cualquier parte de la República si se requiere, o a refugios profesionalizados que están dentro de Coahuila, ¿no? Las mujeres y los hijos, e hijas también. También tiene que ver mucho el trabajo de empoderamiento que hagamos con ellas respecto a las terapias psicológicas, respecto a la concientización sobre la violencia que se está viviendo. Y una vez también que los agresores ya han tenido una etapa de judicialización, seguir con los sistemas de reeducación para hombres violentos, porque nosotros podemos trabajar con muchísimas mujeres y podemos a lo mejor cerrar círculos de violencia, pero ¿qué pasa si no trabajas con el generador de violencia? Pues esta persona va a ir a buscar a otra pareja y va a replicar obviamente esa misma conducta. Yo creo que esto tiene que ir en un trabajo paralelo con un sistema bien implementado de reeducación de hombres y trabajar con el empoderamiento de las mujeres. Una vez que tú empoderas a una mujer y que está logrado tenerlo ya un 100%, tanto en una manera de sobreexistir económicamente por sí sola y también en lo interior a través de terapias, es difícilmente que ella se vaya a prestar otra vez a vivir un tema de violencia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Esto no nada más es un trabajo de gobierno, también tiene que entrar la sociedad en conjunto. Hemos vivido una estructura social por cómo hemos sido socializados desde la época que me digas, si quieres, desde Jesucristo, sobre qué es lo que tiene que hacer un hombre y qué es lo que tiene que hacer una mujer. Y eso obviamente en una desventaja que nos han puesto las mujeres nos ha traído muchísima violencia, ¿no? Hoy en día tenemos que empezar a cambiar este tipo de estructuras sociales que ya no funcionan. Hoy las mujeres en un gran porcentaje son pilares de hogar y son mujeres que llevan la comida a su casa, porque hoy en día no puede nada más estar trabajando el hombre. La situación ha sido difícil para todos y también eso nos ha traído a nosotras las mujeres una liberación en ese sentido y pues seguir trabajando muchísimo en el tema del empoderamiento, ¿no? Muchas gracias, Marta. Algo que mencionaron las dos y que me sigue llamando mucho la atención es que la mayoría de las mujeres no hace una denuncia formal o deciden otorgarle el perdón a sus parejas por lo que estaba diciendo la maestra, que es miedo, vergüenza, o simplemente porque no conocen cuáles son los recursos que existen y que tienen al alcance, ¿no? Algo que yo estaba investigando cuando estaba haciendo el artículo fue que el violentómetro, por ejemplo, es una gran herramienta que yo no conocía, que tienen las mujeres para poder identificar la gravedad de la violencia que se vive, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas otras herramientas a las que puede tener acceso una mujer desde su casa? Por ejemplo, sé que el Instituto Politécnico sacó hasta una aplicación que tiene el violentómetro incluido y tú vas midiendo, pues, cuál es el tipo de violencia que se vive en tu casa, ¿no? Entonces, no sé si alguna de las dos tenga alguna opinión al respecto de cuáles son las herramientas que puede tener una mujer desde su casa por el confinamiento. Bueno, yo voy a empezar porque terminando esta respuesta me tengo que salir porque tengo un congreso que inicia ahorita y ya debo de meterme. Un congreso internacional de ciencia política virtual, como todo, y donde coordino el eje de género, donde precisamente pues estamos, varias mesas hablan de violencia, ¿no? Bueno, me desconectó un poquito el internet y no seguí bien el hilo de la conversación, pero entiendo que estás preguntando por las herramientas que las mujeres deben de tener a la mano, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que mucha información,
mucha información, porque luego, mira, hablan mucho sobre que denuncien y sobre lo que deben de hacer, pero no está la información en la mano, o sea, no están disponibles los números de teléfono, no solamente de las instancias de procuración de justicia, sino también de refugios, de organizaciones sociales, de la misma familia, tener una red de familia, una red de confianza familiar que te permita sobrellevar esta situación, no encerrarte en tu problema, ¿no? Porque al final de cuentas, tu mamá, tu tía, alguien te va a echar la mano. Entonces, bueno, ya dependiendo de la situación, ahora sí, pues estar preparada para salir corriendo a la hora que sea necesaria, ¿no? Fíjate que hace años yo daba, los sábados tenía un programa por ahí en la televisión y hablaba precisamente sobre estas cuestiones. Y una vez saliendo no se podían atender todas las llamadas que llegaban, y le dieron mi número a la persona para que me hablara, una mujer. Y me impactó bastante porque era una mujer bastante alterada. Yo no soy psicóloga, no tengo herramientas de contención que aplicar, y menos en aquel momento, porque le estoy hablando ya de hace, pues no sé, algunos 15 años o más. Y la señora estaba a punto del suicidio, ¿sí? O sea, la señora estaba a punto del suicidio como única alternativa que veía en el entorno cerrado en el que estaba, porque además estaba encerrada, o sea, cuando me habló ella estaba encerrada, porque el señor la encerraba en la casa, se iba y la encerraba en la casa, ¿no? Entonces, me invitaba a ir a visitarla. Por suerte yo tengo por ahí, yo también colaboro en la red de mujeres de La Laguna, y en ese entonces, pues la psicóloga, que todavía está también en la red, Adriana Teresa, le llamo y le digo la situación. Dice, no se debe de acudir al lugar de la víctima, hay que sacarla más bien, ¿sí? Y bueno, le dije a la señora, seguramente tiene alguna manera de salir, o a ver, busque para, nos vemos en algún lado. Finalmente, la verdad, yo no sé cómo le haría a la señora, pero luego me habló y efectivamente nos reunimos en la facultad donde yo trabajo, y ahí la psicóloga se puso a trabajar con ella. Muchísimo tiempo se puso a trabajar con ella, ¿no? Muchas horas estuvo ahí. No salió la señora hasta que ya llevaba como un plan elaborado, ¿sí? Luego las víctimas, en la inmediatez del problema que tienen, no pueden ver más allá, no pueden ver las expectativas que pudieran, o las soluciones, las herramientas que pudieran tener, ¿no? Entonces, fíjate que a mí a raíz de eso me sucedió algo medio extraño, porque, para serles sinceras, yo me sentí algo inútil, sí, porque dije, pues no sé, o sea, yo lo que daba era información para que las mujeres fueran a las instituciones, pero las mujeres no iban, las mujeres me hablaban o iban a la facultad. Entonces yo decía, yo no tengo las herramientas, o sea, yo aquí no tengo las herramientas para atenderlas, ¿no? Entonces, junto con otras cuestiones que yo tenía que hacer, dejé el programa, sí, dejé el programa, porque también uno tiene que ser consciente de qué tanto puedes hacer, ¿verdad? Y si ya la gente tenía números, tenía información, etcétera, dije, bueno, a lo mejor es tiempo de hacer otra cosa sobre lo mismo, pero desde otro plano, ¿no? Entonces, pero ahí es donde te das cuenta los limitados recursos que tienen las mujeres. Por eso las campañas son muy importantes, porque a alguien le va a llegar, ¿sí? A lo mejor, bueno, obvio, quien no vive esta situación, pues quizá ni le haga clic, pero alguien que esté en esta situación, las campañas le van a llegar, ¿sí? De ahí que siguen siendo también muy importantes todas estas campañas, pero con información muy precisa,
sí, con información de dónde ir, de quién acudir, de horarios, y aquí tenemos un problema. Cuando empezaron a atenderse a las mujeres en los ministerios públicos, pues se tenía un horario, sí, o sea, de lunes a viernes, ¿no? En un determinado horario, como si las mujeres eligieran cuándo las fueran a maltratar, ¿no? Ahorita, pues eso ya se ha modificado un mucho, por así decir, ¿no? Pero yo creo que estar dando muchísima información, yo por ejemplo en mis clases, o sea, yo siempre meto esto y no les voy a mentir, pero regularmente cada fin de semestre alguna alumna me habla, no porque esté ella en esa situación o no necesariamente, sino no falta que tenga una amiga, que tenga una prima, que tenga una hermana que requiera, ¿sí? Y entonces siempre tienes que tener a la mano información para dársela a esas personas, ¿verdad? Entonces, pues yo hasta aquí le dejaría, les doy las gracias por invitarme, aprovecho para desearles pues que pasen bonitas fiestas, porque quizá ya no nos vemos en otro foro, y a Marta pues los saludos, sé que está ahí al pie del cañón y pues tratando de hacer lo más que se puede, porque no crean que es fácil estar en estas instituciones, ¿sí? Hay muchísimas cosas que quizás se tendrían también que estar viendo, ¿sí? Cómo ir superando todos esos escollos, porque sigue habiendo escollos institucionales. Entonces, pues agradezco mucho su invitación y pues que sigan haciendo programas para concientizar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Claro. Gracias, doctora. Bueno, pues la vamos a tener el próximo año seguramente aquí en el programa. La seguimos buscando. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con Marta. Ya te dejaron solita, Marta. Ya fue. Oye, yo quiero preguntarte, bueno, pues tú tienes pues mucha experiencia. Me tocó conocerte cuando eras regidora en Torreón. Y bueno, pues ahora estás en esta dependencia que me imagino que es tal vez mucho más, no sé, como muchísimo más trabajo y también mucho más que hacer de tu parte, ¿no? De hace tiempos. Sí, me imagino. Quisiera que nos platicaras cuál es el proceso que se debe de llevar al momento de que una mujer quiere acercarse con ustedes, no sé, presentar denuncia. Quisiera que nos platicaras de eso. Bueno, mira, ahorita ya la doctora explicó, hay varios términos que efectivamente se llevan a cabo. Sin embargo, aquí dentro de los centros de justicia, ¿qué es lo que nosotros hacemos para que las mujeres sepan qué herramientas pueden utilizar y cómo funcionan este tipo de centros? Coahuila ha sido un referente nacional en materia de trabajo a la igualdad y en trabajo en pro de la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, todavía nos falta mucho trabajo que hacer y te lo comento ahorita. Hay mucho desconocimiento a pesar de las campañas de concientización y de las campañas de información que se han venido llevando a través de todos los medios y las redes sociales. ¿Qué te quiero decir con esto? A raíz de que se hizo la petición de alerta de género en Coahuila, se hicieron una serie de trabajos muy específicos que fueron las recomendaciones que fueron emitidas a través de la CONAVIM que teníamos que seguir. Y una de ellas era a través de campañas en medios de comunicación y en redes sociales, que hoy en día pues todo el mundo maneja redes sociales, de concientización y de información. A pesar de esto, todavía hay mucho desconocimiento. ¿Qué es lo que te quiero decir? Como decía la doctora, muchas mujeres se acercan a algún familiar o a alguien pidiendo información porque no saben que existen este tipo de herramientas, que trabajan de 24 horas. Hoy los ministerios públicos trabajan de 24 horas. Anteriormente se tenía un horario, era mucho más complicado. Hoy en día están de 24 horas y no hay una excusa como para decir no voy a ir. Sí, en el tema de que hay muchas mujeres, por ejemplo, que llegan a los centros de justicia decididas y que una vez que entran a la ruta de atención, pues se arrepienten porque ya ven que es una cosa seria, ya ven que lo van a denunciar, ya ven que es una cosa que no va a haber un regreso después de esto y están inseguras. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de mujeres que les pasa muchísimo dentro de este tipo de centros o que muchas veces también levantan la denuncia y a la semana quieren retirar la denuncia? Porque nos pasa muy seguido. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de mujeres? Pues las metemos a terapia psicológica
para empezar a ver y empezar a desbaratar, como quien dice, el nudo de lo que ellas tienen que ir entendiendo que es el círculo de violencia que están viviendo y que no es una situación normal y que no van a salir porque mágicamente el hombre ya le pidió perdón y le dijo que no lo va a volver a hacer. Eso no pasa. O sea, si no hay un trabajo de por medio, si no hay una serie de trabajo de empoderamiento, de terapias psicológicas, de acompañamiento, difícilmente vas a salir de un ciclo de violencia. Es la parte que nosotros ahorita hemos estado trabajando mucho con el tema de las terapias psicológicas. Y también nosotros llevamos información a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a las instituciones educativas y donde nos permitan entrar, porque a lo largo del año me la paso haciendo convenios con quien se deje, para poder llevar pláticas de prevención. Tenemos una plantilla de más de 64 pláticas que obviamente varían en temas, ¿no? Te podemos hablar desde violencia de género hasta norma 046, hasta educando con amor. Te puedo mencionar mucho tipo de pláticas, pero el tema de la información de violencia de género y de los trabajos de los centros de justicia en Coahuila es algo que llevamos mucho precisamente a las chavas, desde instituciones como educativas, desde nivel secundaria, preparatoria, que es cuando empiezan con las relaciones afectivas y que empiezan a normalizar conductas que propiamente no lo son y que todas las mujeres hemos estado acostumbradas a decir, ay, es que me sale y me controla el teléfono y las salidas y la ropa porque me quiere, porque le importo. No, no es así. Y eso es algo que tenemos que empezar a fomentar a todas las mujeres y niñas desde chiquitas, que hay conductas que no son normales, que estamos acostumbradas a los micromachismos y que los hemos normalizado y no es una situación normal porque desde un chiste ofensivo hasta un control mínimo es un método que genera violencia y que estamos muy acostumbradas y que lo hemos normalizado y que a veces hasta nos causa gracia, ¿no? Y también, pues, recordar que no es solamente que nosotros como mujeres sufran, bueno, sí, de alguna forma estemos recibiendo y permitiendo la violencia, sino que tal vez, pues no sé, de alguna forma el permitir que se siga dando al momento en que si yo tengo un hijo, pues bueno, no lo dejo que él haga las cosas de la casa, ¿no? Claro. O sea, nunca, ¿no? Claro, es trabajo de todos como sociedad, y no es un tema nada más de mujeres, porque a mí muchas veces me preguntan, y me voy a salir un poquito del tema, discúlpenme, pero es que ustedes mismas se atacan. Es que las mujeres siempre son atacadas por otras mujeres. Nos han intentado meter ese tema siempre, que llega un momento en que a veces te lo crees, ¿eh? Y no es cierto. Las mujeres somos grandes aliadas una vez que lo hablamos y una vez que podemos trabajar juntas hacia un camino, somos grandes aliadas. Sin embargo, se nos ha metido esa información también en la cabeza, ¿sí me entiendes? Lo que te quiero decir es que el contexto de violencia de género no es un contexto nuevo, no es un contexto de hoy, 2020, porque hoy se dieron las marchas feministas y porque salieron grandes colectivos a manifestarse y a decir ya basta. No, esto ya es un hartazgo de una estructura en la que hemos sido sometidas de todas las épocas. Yo creo que las herramientas hemos ido avanzando, no estamos al 100%, claro está, nos falta todavía mucho trabajo cómo hacer para poder lograr una erradicación, y es una tarea grande y muy larga y muy pesada, pero hemos avanzado. Desde la apertura de los centros de justicia, como los institutos de la mujer municipales, como las fiscalías para la mujer en algunos otros estados que no tienen como muy homologado el modelo del centro de justicia, porque déjame decirte que en muchos estados no tienen este tipo de herramientas, ¿eh? O sea, Coahuila tiene los 5 centros que están certificados por CONAVIM, que hace todavía un año solo había 5 centros en toda la República certificados y Coahuila era uno. Ahorita ya se han empezado a dar más certificaciones porque se han homologado el modelo del centro de justicia,
pero hay estados todavía en los que llegas y no hay absolutamente donde te puedan atender. Entonces, ese trabajo que ya lleva Coahuila hecho, pues hay que valorarlo y hay que seguirlo empujando para que esto se siga dando y que nos logre y que logremos obviamente una igualdad sustantiva en nuestro estado, ¿no? ¿A qué me refiero? Las leyes se han emanado por el estado de Coahuila, hemos sido vanguardia en tema de elaboración de leyes en pro de la atención y la erradicación a la violencia de género en Coahuila. Sin embargo, todavía falta trabajo. Y si te das cuenta, en un contexto nacional, pues hemos visto que los feminicidios pasan de 7 a 10, o sea, del 2017 al 2020. Entonces, algo estamos haciendo mal, que vamos peor. No hemos logrado tocar esa fibra sensible o esa concientización todavía en la sociedad para poder erradicar un problema tan serio como es la violencia de género en México, ¿no? Es que justamente lo que estabas diciendo es algo que se tiene que enseñar desde primaria, en Así secundaria, es. clases de inteligencia emocional, porque tenemos clases de moral, de cívica, de muchas otras cosas, pero realmente una clase de inteligencia emocional donde se enseñen este tipo de cosas y donde no se normalicen conductas. Sí. Yo la llamaría más bien de igualdad. ¿A qué me refiero? Vivimos en una estructura social donde hemos sido socializadas las mujeres como ustedes son las que se encargan de la casa, ustedes son la parte linda, la que calladita te ves más bonita, la que limpia, recoge, educa a los hijos, y la que pertenece al varón. ¿Y qué pasa con el varón? Pues él sí tiene libertad sexual, él sí tiene, él es el proveedor del hogar, él es el jefe de familia, desde que la familia lleva su apellido, porque le pertenece a él, o sea, hemos sido educadas en un sistema muy patriarcal que todavía no hemos logrado encontrar esa igualdad que se está buscando, porque está muy arraigada en México, muy arraigada. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre siente que no tiene control y se pone más violento. Entonces, hay desde comentarios tan misóginos y tan, perdón por la palabra que voy a decir, pero tan idiotas como, ay, no puedes controlar a tu vieja. ¿Sí me entiendes? Eso no genera más que violencia y eso es lo que ha traído hoy en día que los hombres se resistan a este cambio y a querer dar esa igualdad que tanto se está buscando y que se merece, que lleva tanta violencia. Ahora, y justamente eso que estás hablando del machismo, habías comentado que también no solamente trabajan la parte con las mujeres, ¿no? Sino que ustedes también tratan de apoyar al hombre, ¿no? Al que es el que ejerce la violencia. ¿Los hombres la aceptan el apoyo que ustedes quieren darle o dicen, no, pues... Algunos sí, algunos porque la tienen que cumplir a fuerzas, ¿eh? Es la verdad, lo digo honestamente, porque sí. Dentro de las reparaciones del daño, cuando un juez te manda con medidas cautelares, te pide el sistema de reeducación. Y muchos vienen porque tienen que venir, o sea, no porque, y de hecho te lo voy a decir claro, yo creo que si dijéramos, es que vamos a abrir una escuela de reeducación para hombres que ejercen violencia, te puedo asegurar que tendríamos el 10%, no, hombre, a lo mejor me estoy yendo muy... ¿Sí me entiendes? Esto es algo que se tiene que hacer porque de nada nos sirve trabajar tanto en un tema de mujeres nada más enfocadas en mujeres si no estás atendiendo la parte generadora de violencia, porque esa parte está descuidada. ¿Sí me entiendes? Entonces va a seguir generándola. Mágicamente no se va a curar de un día a otro porque la mujer ya le diga que no. Va a buscar otra pareja que le diga que sí. Entonces, eso tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto gobierno como sociedad, estar unidos hacia una misma dirección, que es el camino a la igualdad hoy en día. En pleno 2020 seguimos viviendo todavía ese tema como en la época de los neandertales, ¿no? O sea, de que el hombre conquistaba porque era machote, porque era malote, o sea, pues no, hoy en día eso ya tenemos que dejarlo en el pasado. Las estructuras hoy deben ir cambiando o tenemos que caminar en un solo sentido, que es el de la igualdad,
porque parte es un beneficio tanto a nuestras futuras generaciones como a nuestros hijos, que han crecido muchísimo en un tema de violencia y lo siguen replicando. Eso es lo peor, porque es una conducta aprendida. Entonces, si nosotros no trabajamos en ese esquema, pues difícilmente vamos a lograr una erradicación, ¿no? Así es. Sí, porque como lo comentamos y justo el tema de ese artículo es la violencia, pues ahorita con esta contingencia, y que no es solamente la violencia que vive la mujer dentro de su casa, sino que sus hijos lo ven, han de decir, entonces es normal que mi papá le pegue a mi mamá, que no la deje salir, ¿no? Entonces, como tú lo comentas, lo replican porque están viéndolo ahorita, pues, de todos los días, de que están encerrados con los papás. No, nada más en época de pandemia, Mayra, o sea, yo creo que ese es un tema de un diario vivir. Si tú te vas, por ejemplo, y lo enfocamos otra vez, si quieres, al tema de pandemia, lo encuadramos en este contexto. La exposición de las niñas y niños hoy en día en su casa, que no ha sido benéfica, fíjate, o sea, qué tristeza decirte esto, pero no ha sido benéfica. Están expuestos a una cantidad de abusos que no tienes idea. Y qué tristeza, porque donde se supone que deberíamos estar a salvo, las mujeres, los niños y las niñas, pues ha sido completamente diferente ese panorama. Es una tristeza ver que en un tema de delitos sexuales, como lo pueden ser violaciones o abuso sexual en mujeres y niñas, el 80% siempre venga de alguien conocido, de un familiar. Porque cada vez es más común, y aquí lo vemos, que sea un padrastro, que sea un tío, que sea un primo, que sea un papá biológico, o que sea alguien de la familia. Eso no puede seguir sucediendo. Nos falta mucha educación todavía para lograr entender que un tema de violencia no solo se vive en la calle, se vive desde casa, desde las conductas aprendidas, desde lo que estamos enseñándole a nuestros hijos y cómo los estamos educando. Entonces, nuestras futuras generaciones, si no entendemos esa parte, difícilmente va a haber un cambio radical, aunque el gobierno haga lo que haga. Esto tiene que incluirnos con acciones de gobierno y con concientización de sociedad también. Así es. Y bueno, nada más antes de cerrar este tema, Gerardo Rodríguez nos comenta a través de nuestras redes sociales: el problema es cultural, el sistema educativo está mal, se debe de enseñar también política y no se hace, se debe de enseñar alimentación desde primaria, no se hace, se debe pedir respeto a la mujer desde primaria, pero no se hace. Tanto como la familia como el gobierno no tienen políticas públicas para erradicar, no son muchos problemas. Mientras no cambie eso, van a pasar otras generaciones y veremos los mismos problemas y aumentados. Así es. Pues muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Sabemos que pues si tienes muchísimo trabajo seguramente y bueno, pues no sé si nos quieras dejar algún contacto en las redes sociales donde les puedan localizar, o también pues sus instalaciones en donde se encuentran ubicados. Sí, claro. Bueno, primero agradecerles la invitación y dejarles el contacto del Centro de Justicia. Estamos ubicados en Calzada Francisco Saravia, entre Allende y Juárez. El teléfono es 222-6300. Los ministerios públicos están ubicados por la calle lateral, que es la calle Torre de Belén. Estamos trabajando de 24 horas y también el teléfono que acabo de dar está a disposición las 24 horas en paralelo al 911 para cualquier duda, para cualquier queja o cualquier petición a lo mejor de apoyo, ¿no? Seguir diciendo que Coahuila es un estado que llevamos un gran avance. El gobernador ha sido una persona ocupada y preocupada, no solo de esta administración, venimos arrastrando ya desde la administración pasada, pero que en pro de ese camino que queremos para erradicar la violencia, pues tenemos que unirnos todos como sociedad y gobierno. Dejo a disposición el centro, puertas abiertas, ya lo saben, cualquier cosa que necesiten, pues estoy a la orden. Muchas gracias. Esperemos que pues cada vez sean menos los casos que tengan que atender. Sería lo ideal.
que sea porque no sucede, no porque no denunciamos, ¿no? Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendiente de todo el trabajo que realizas. Muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho, que tengan bonito día. Obviamente. Hasta luego. Gracias, Nina. Gracias por tu artículo de esta semana. Bye. Hasta luego. Adiós.